Psicometría es una materia clave en la psicología, ya que es la disciplina que ofrece las herramientas necesarias para el ejercicio profesional del psicólogo. Bueno, esta permite medir y cuantificar las variables psicológicas de una persona a través de diferentes pruebas y test, y aunque su uso se asocia a la psicología clínica o a la orientación educativa. También se emplea en otras especialidades como la selección del personal o en psicología forense. Bueno, ¿qué es la psicometría? La psicometría es la rama de la psicología experimental que se encarga de la medición y la cuantificación de los procesos psicológicos y las capacidades cognitivas. Esta disciplina nació en el siglo XXI con dos claros objetivos. Por un lado, es el implementar una metodología científica en el estudio de la mente, que es una tarea compleja, dando el carácter intangible de los constructos mentales como la inteligencia, la personalidad o las emociones. Por otro lado, es encontrar la correlación entre los estímulos externos y internos y la respuesta humana, que estas definen como las diferencias individuales. Los primeros pasos de la psicometría, aunque los estudios arqueológicos aseguran el interés del hombre por medir las habilidades humanas, se remonta a la antigua cultura china durante el periodo de la dinastía Tang. La psicometría gana su reconocimiento como disciplina que hace apenas 2 siglos sus fundadores fueron el inglés Francis Galton y el británico James Mackie-Cantwell, ambos creadores de los primeros laboratorios psicométricos. Fueron también pioneros en la elaboración del test y pruebas perspectivas en el estudio de la inteligencia. Bueno, tomando como referencia estos primeros trabajos de Alfred y de Teodoro Simón, ellos diseñaron en el primer siglo del siglo XX, y por petición del Ministerio de Educación francés, la primera escala de medición del intelecto en los niños, tomados como base la edad biológica de estos. De aquí surgió un concepto clave en el estudio de la inteligencia, que es la edad mental. No obstante, las pruebas de medición psicológica no solo se aplicaron en el campo de la educación, también fue en el gobierno americano. También apoyó la evaluación de su ejército en la Primera y Segunda Guerra Mundial a través de escalas de inteligencia y de personalidad, que estos hechos impulsaron notablemente el desarrollo de la investigación de la psicometría. Métodos y fiabilidad. La finalidad de la psicometría es la medición de los constructos mentales a través de pruebas y test. Dichos constructos tienen traducidas o son manejados por puntuaciones a partir de un resultado evaluador que se puede evaluar o elaborar en teorías explicativas del comportamiento humano. En la primera teoría, o el modelo clásico, pues básicamente este modelo establecía como resultado real de las aplicaciones de los test es la suma de las puntuaciones de la variable por error. Se conoce que esta variable solo maneja el error de los factores contaminantes o anteriormente contaminados. Por otro lado, tras de ser el primer modelo surgido, fue elaborada por el matemático Rasch en los años 70, que por el sol de hoy se conoce como una referencia del diseño de test. Es dominada como la teoría de respuestas de Einstein en el marco teórico, que se establece como ser una relación probabilística no lineal o aditiva. Anteriormente, pues este rasgo se mide por medio del ítem y la presencia del rasgo del sujeto o del evaluado. Por lo tanto, a la hora de evaluar estas escalas, el test es vital de importancia, ya que la manera es porque la población ha sido seleccionada por el valor de los ítems. Campos de aplicación de la psicometría. Es popularmente conocida la aplicación de las pruebas y tests dentro del ámbito de la psicología clínica o de la orientación educativa. No obstante, la evaluación psicométrica se aplica en muchas otras especialidades. Por poner algunos ejemplos, en psicología forense ayudan al psicólogo a detectar algún trastorno mental en el acusado de un homicidio. Los resultados recogidos pueden servir como pruebas en el propio juicio. En la selección de personal se utilizan para valorar las destrezas y rasgos de personalidad de un sujeto respecto al puesto, liderazgo, sociabilidad, tolerancia al estrés, etc. En psicología del deporte, para la medición de la motivación o la concentración del deportista. Principales tipos de pruebas psicométricas. Como se ha mencionado, los campos de aplicación de la psicometría son muy variados. Sin embargo, las pruebas psicométricas se siguen orientando fundamentalmente al área laboral.
y es que las pruebas psicométricas son poderosas herramientas para identificar aquellos talentos más adecuados para un trabajo y organización. Lo que se consigue al analizar los requisitos imprescindibles para cada puesto y en base a esto se toman las mejores decisiones para la empresa. En función de lo que se desea medir, las pruebas psicométricas más comunes son: la primera, inteligencia. Los test de inteligencia miden lo que se conoce como factor G, es decir, la capacidad que tiene cada persona para resolver problemas, expresándose sus resultados en términos de cociente de inteligencia. Además, mide otros aspectos como capacidad de aprendizaje, habilidades de análisis, síntesis, toma de decisiones y resolución de problemas, iniciativa y proactividad, aplicación de nuevos conocimientos y adaptación. Los modelos más usados son test de Riven, se centra en los niveles de concentración y las habilidades relacionadas con la observación y la lógica. Test de Thurman-Miller se enfoca en medir el coeficiente intelectual. Segundo, actitudes y habilidades. Este tipo de pruebas mide los logros alcanzados por una persona o grupo tras haber realizado algún entrenamiento. Dentro de sus áreas de medición se encuentran las habilidades y destrezas, la capacidad del aspirante en la puesta en marcha sus actividades profesionales. Las pruebas más características son: test de Kleiber calcula el desempeño del candidato frente a situaciones del estrés y amplias cargas de trabajo. Test de Moss mide la adaptación social de candidato frente al entorno laboral con el objetivo de predecir su comportamiento. Personalidad. Este tipo de pruebas están enfocadas fundamentalmente hacia aquellos factores emocionales y sociales que diferencian a una persona de otra. Es utilizado cuando se quiere saber si una persona cuenta con problemas psicológicos que puedan llegar a interferir personalmente o en su relación con sus compañeros. Además, capacidad de adaptación, manejo de situaciones estresantes, habilidades sociales, manejo de conflictos. Los métodos más utilizados son los 5 grandes. Se enfoca en los 5 rasgos más destacados de la personalidad: apertura a nuevas experiencias, tesón, extraversión, amabilidad y estado emocional. El test 16PF identifica 16 rasgos del individuo y propone 170 preguntas que determinan cómo se responde ante determinadas situaciones laborales. El SHL o OPQ32 mide 32 características y para esto se basa en 104 preguntas donde se deben seleccionar las opciones más y menos parecidas a la personalidad del candidato. El SJT arroja respuestas sobre la capacidad de resolución de problemas en el ámbito laboral. Aparte de estas pruebas, que son las más comúnmente aplicadas, existen otros métodos psicométricos como el test de razonamiento, miden la agilidad mental y la capacidad para resolver problemas ante situaciones específicas, pruebas de información, las cuales cuantifican la calidad y fluidez de expresión del postulado, el test de conocimiento, el cual determina la habilidad y retención mental del candidato, al igual que su capacidad de precisión y corrección. Las pruebas aritméticas para conocer la capacidad del candidato para desarrollar situaciones matemáticas. Pruebas de rendimiento analizan la capacidad del candidato para resolver problemas en situaciones adversas o de presión.